Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. Con este video vamos a empezar la serie de videos que vamos a conocer a lo largo de lo que resta del semestre, que he denominado Apuntes del Profesor, y en los que voy a exponer algunos conceptos básicos de las distintas unidades temáticas que vamos a tratar de aquí al final del semestre. Estos videos van a ser un complemento de las reuniones presenciales que tendremos con cada grupo una vez por semana y especialmente de los trabajos que ustedes deben ir realizando semanalmente, que corresponden en últimas a la calificación que les voy a dar de buena parte del 80% de la asignatura, tal y como estaba programado en el microdiseño desde un inicio. Así, el día de hoy vamos a empezar por un tema que fue básicamente en el que quedamos antes de que empezara toda esta coyuntura del coronavirus y etcétera, y es el de las actividades de indagación e investigación, con especial énfasis en el tema de los allanamientos y registros. Eh, Especialmente con el grupo 2 ya vimos esta clase, entonces este video va a funcionar como un repaso, no mucho más, pero con los otros grupos esta clase no se vio y por lo tanto servirá como una revisión general del tema. Igual, ya les había subido al aula virtual un documento en Word, más o menos con la misma información que encontrarán acá. Entonces también cuentan con ese medio para repasar las generalidades del asunto. Muy bien, entremos en materia. Recordemos que tras la noticia criminal, que como vimos en su momento, podía corresponder con denuncia, con querella, con inicio de una investigación de oficio, etcétera, inicia lo que denominamos en el procedimiento penal colombiano como la fase de indagación del procedimiento. Y esa fase de indagación va desde este momento de la noticia criminal hasta el momento de formulación de imputación. Luego, entre la imputación y la acusación, tenemos una fase que se ha denominado doctrinariamente investigación, y de la acusación en adelante entramos en la fase de juicio oral, como, bueno, de juicio, y de esa fase de juicio se cierra con el juicio oral. En estas fases de indagación e investigación se realiza básicamente una actividad por parte de los órganos investigadores, y es la recopilación de informaciones, evidencias, elementos materiales probatorios, con el ánimo de averiguar si los hechos narrados en la noticia criminal corresponden con la realidad o no, son verdaderos o no. Al estudiar entonces los actos de indagación e investigación, lo que entraremos a estudiar es cómo jurídicamente, procesalmente, se hace esa averiguación para determinar si los hechos de la noticia criminal son verdaderos o no. Hay que empezar entonces por recordar quiénes son los órganos que participan en la investigación de un caso penal. En primer lugar, tenemos a la Fiscalía, que tiene como función la dirección y orientación de la investigación. Es básicamente el protagonista principal de la fase investigativa del proceso penal. Tenemos el Instituto Nacional de Medicina Legal, que realiza toda la función de asesoría técnico-científica durante la investigación, especialmente en el nivel de la medicina forense y en el nivel de la psicología y psiquiatría forense. Y tenemos a la Policía Judicial, que son los cuerpos investigativos que realizan de manera directa las distintas actividades investigativas relacionadas con la recopilación de los distintos elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informaciones que se tendrán en cuenta durante el proceso penal. En cuanto a la Policía Judicial, tenemos algunos órganos que desarrollan la función de Policía Judicial con carácter permanente,
que son el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía o CTI, y la Policía Nacional en sus áreas específicas de policía judicial, que son la SIJIN y la DIJÍN. Y estos son básicamente los grandes entes de la policía judicial en Colombia y son los que en general realizan las funciones investigativas relacionadas con la actividad de policía judicial. Antes, incluso en el marco de la regulación de la Ley 906-2004, se contempla otro cuerpo de policía judicial que era el Departamento Administrativo de Seguridad o DAS, pero ese cuerpo desapareció de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra estructura institucional eh, en virtud o dada el fenómeno que se presentó de las chuzadas, que básicamente fueron interceptaciones ilegales o básicamente diligencias que realizaban los cuerpos de policía judicial, en este caso el DAS, sin que se respetaran las formalidades legales y sin las órdenes, sin respetar orden judicial, orden de fiscalía. Este DAS dependía directamente del Ejecutivo y por eso, dados estos fenómenos, digamos, de mal uso del poder investigativo, se decidió que este cuerpo de investigación desapareciera. Además de estos órganos, entonces, del CTI, de la Policía Nacional, que ejercen su función de carácter permanente, tenemos otros órganos que lo ejercen de acuerdo con su competencia y que están regulados en el artículo 202 del Código de Procedimiento Penal. Hay un listado amplio allí, ustedes lo pueden revisar, pero un ejemplo muy claro es la Policía de Tránsito. La Policía de Tránsito ejerce funciones de policía judicial cuando se encuentra ante un accidente de tránsito eh, cuyas consecuencias pueden tener que ver con la realización de una conducta punible. Así, cuando el policía de tránsito levanta el croquis, por ejemplo, ante un accidente que generó lesiones personales graves o la muerte de una persona, etcétera, en esa labor de levantar el croquis está realizando una función de policía judicial de manera transitoria, especialmente para ese momento concreto. Y por eso se considera un cuerpo de policía judicial, pero solo en funciones específicamente delimitadas, no de manera general. Y tenemos además eh, los cuerpos de policía judicial que pueden desarrollar esta labor con carácter transitorio y están regulados en el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. La sentencia C-440 de 2016 de la Corte Constitucional nos plantea que en los casos del carácter transitorio de ejercicio de la función de policía judicial, esta se asigna mediante acto administrativo expedido por el fiscal general por un periodo delimitado y para labores investigativas concretas. Básicamente es una gestión de colaboración que se realiza por parte de un órgano del Estado específico y se le asigna la función de policía judicial. En realidad estuve buscando y no encontré un ejemplo concreto de qué órganos pueden desarrollar esto de manera transitoria. Creo que no está particularmente desarrollado. Bien, entonces, estos órganos que vimos, Fiscalía, Policía Judicial, Medicina Legal, están involucrados en la realización de distintas tareas, de distintos tipos de diligencias investigativas. Y esas diligencias investigativas se han clasificado en 4 grupos de acuerdo con qué tipo de formalidades requieren para su realización. Tenemos en el primer grupo las actividades que requieren orden judicial previa para su realización, dentro de las que se encuentra la inspección corporal, el registro personal, la obtención de muestras que involucren al imputado o los procedimientos en caso de lesionados o víctimas de agresiones sexuales. Esas actividades ya las revisamos en el último taller que hicimos antes de la cuarentena, cuando hicimos el ejercicio en el que diferenciábamos muy bien la inspección corporal del registro personal a partir de un caso concreto. Estas, como vimos entonces, solo para resumir muy rápidamente, son las medidas que nuestro legislador considera las más invasivas
de los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona, y por lo tanto exige la formalidad más fuerte, más rigurosa, que es que para que se pueda realizar se necesita que el fiscal la solicite al juez de control de garantías y que éste autorice la realización de la diligencia. Es decir, se necesita autorización previa del juez de control de garantías para la realización. Además, tenemos entonces las actividades que requieren orden del fiscal y control judicial posterior. Estas tienen un nivel de formalidad menor, menos riguroso, menos exigente que las anteriores, pero igual tienen una formalidad muy fuerte, porque implican la necesidad de que el fiscal valore la necesidad de la diligencia, de la orden correspondiente, pero con esto no nos falta, no nos basta, porque una vez realizada la diligencia, existe el deber de presentarse ante el juez de control de garantías por parte del fiscal, que llevará a los miembros de policía judicial que desarrollar la actividad si es necesario, para justificar ante este juez que la medida eh, era legítima, que correspondía con el ordenamiento jurídico y que además fue realizada de acuerdo con todas las formalidades legales. Además, tenemos otra clasificación, bueno, perdón, aquí en este segundo listado, tenemos un gran número de diligencias y en el video de hoy vamos a estudiar una puntual que es la de la orden de registro y allanamiento, mientras el resto de las diligencias que se encuentran en este grupo serán objeto de exposición por parte de sus compañeros y les mandaré los audios correspondientes cuando me los envíen. Tenemos otro grupo de diligencias que son aquellas que solamente precisan orden del fiscal y aquí hay poquitas que son la exhumación, las entrevistas e interrogatorios o la búsqueda selectiva en bases de datos. Y en estas la formalidad es menor porque se consideran menos invasivas de derechos fundamentales y por lo tanto basta la orden del fiscal para que se puedan realizar. Y por último, tenemos las actividades que puede realizar la policía judicial por su propia cuenta. Y allí tenemos la inspección al lugar de los hechos, la inspección a cadáver, las entrevistas propias de los actos urgentes y la búsqueda selectiva en bases de datos de acceso público. Estas también las vamos a revisar un poquito aquí adelante porque corresponden con esta idea de actos urgentes que les acabo de mencionar. Bien, precisamente, hablemos de los actos urgentes. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que la mejor forma de introducir el tema es con una experiencia, con una anécdota. Hace poco, el año pasado, vine de viaje a Colombia a pasar unas vacaciones. En su momento vivía en el extranjero y alquilé una casa aquí en Tunja, cerca de Unicentro. Un día salí a almorzar a la casa de mis papás y cuando volví me di cuenta de que alguien había entrado a la casa y había robado varios de los electrodomésticos que habían allí, el televisor, los computadores, bueno, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento que uno hace ahí? Eh, si siguiéramos, digamos, la regla general de la noticia criminal, habría que irse para la fiscalía, presentar la denuncia o querella según corresponda, o sentarse a redactar por escrito una denuncia o querella. Pero esto pues es demorado, es engorroso y por lo tanto hay para este tipo de circunstancias urgentes, de circunstancias que requieren una reacción inmediata, existen procedimientos alternativos. Básicamente en ese caso lo que procedimos a hacer fue llamar al policía de vigilancia del cuadrante para que el policía de vigilancia del cuadrante se comunicara con la policía judicial que estuviera de turno. En ese caso, en ese día era eh, creo que es Dijín, la Dijín seccional Boyacá. Y llegaron allí dos miembros de la policía judicial al lugar donde yo me estaba quedando. Y realizaron las diligencias, digamos, más urgentes para tratar de esclarecer lo sucedido de la manera más rápida posible. Básicamente lo que hicieron ese día allí
fue lo que se denomina una inspección en el lugar del hecho y que está consagrado en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. Esta inspección en el lugar del hecho corresponde al examen completo, minucioso y metódico del lugar de los hechos, con el fin de descubrir, identificar y recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física de acuerdo con los procedimientos establecidos. Básicamente lo que ellos hicieron ese día fue mirar la puerta, ver si estaba forzada, ver qué pasaba con la cerradura, tomar las fotografías correspondientes para fijar el lugar de los hechos, ver dónde estaban los electrodomésticos, los lugares donde estaban previamente los electrodomésticos robados, tratar de recoger huellas de esos lugares y además buscar en el apartamento posibles elementos materiales probatorios que hubiesen dejado los, digamos, los perpetradores del acto. Por qué estos se denominan actos urgentes y no requieren autorización previa ni de la Fiscalía ni de un juez de garantías para su realización? Básicamente porque si nos quedamos esperando a que el caso se reparta a un fiscal, el fiscal solicite audiencia ante un juez de garantías, etcétera, va a desaparecer el elemento material probatorio. Necesitamos que se realice el acto de investigación de manera rápida para que se pueda verificar si existen si existen elementos de prueba en el lugar de los hechos. Básicamente, por razón a la naturaleza de las diligencias, es que estas se pueden realizar de manera autónoma por parte de la Policía Judicial. Bien, eh, ¿qué se hace con los elementos materiales de prueba que puedan encontrarse en el lugar de los hechos en el caso de una inspección, de estas que se realizan en virtud del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal? Se tiene que aplicar con ellos una técnica que se ha denominado en el Código Procesal Penal colombiano la cadena de custodia. La cadena de custodia es básicamente un medio para garantizar la autenticidad de los medios de prueba que se integran al proceso y es en últimas un procedimiento técnico estrictamente arreglado que nos permite descubrir, recolectar, embalar, transportar y almacenar los medios de prueba de tal manera que se garantice la autenticidad de los mismos una vez son utilizados en el marco del proceso, ya sea en las audiencias preliminares, en la audiencia de juicio oral, bueno, etc. Recuerden que hemos hablado previamente de que en el actual sistema colombiano hacemos una diferenciación conceptual entre los medios de prueba y las pruebas. Y pruebas son aquellas eh, que se han incorporado debidamente, legalmente al juicio oral y frente a las que se han practicado una presentación, una contradicción y una valoración por parte del juez en audiencia. Por lo tanto, todo el resto de evidencias que se van recolectando durante el proceso se denominan elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informaciones hasta el momento que son efectivamente presentadas en juicio. La cadena de custodia en última nos sirve para garantizar que esos medios de prueba que recolectamos en el pasado, en el transcurso del proceso, son los mismos que se convierten en prueba en el momento del juicio oral tras agotar las formalidades pertinentes. Este tema de la cadena de custodia es un tema que tiene cierta complejidad y que además es muy técnico y que en realidad no manejamos también los abogados como lo hacen los policías judiciales. Por lo tanto, para aquellos que quieran profundizar en el asunto, les voy a subir al aula virtual un manual del sistema de cadena de custodia que encontré que está bastante actualizado y es bastante sencillo, pero a la vez preciso, y puede ayudarles a profundizar un poco en el tema de aquellos que estén interesados. Muy bien. Tenemos otras audiencias, perdón, no, otras diligencias que se realizan como actos urgentes. Está la inspección a cadáver regulada en el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal, que corresponde con la
identificación y embalaje, embalamiento está mal, identificación y embalaje técnico del cadáver y conducción a medicina legal para la necropsia. Y básicamente corresponde a la diligencia urgente que se tiene que realizar en el caso de una persona muerta. No podemos quedarnos esperando hasta solicitar una orden al juez, hasta solicitar, hasta que se reparta el caso al fiscal, y por lo tanto esta labor la puede desarrollar la policía judicial de manera autónoma, sin necesidad de autorización ninguna. Y tenemos la práctica de entrevistas e interrogatorios. Em, lo que pasa con esto es que la policía judicial, al realizar la inspección del lugar, también hace el ejercicio de buscar los potenciales testigos presenciales del hecho punible y entrevistarlos para tratar de recolectar información relevante para el caso. La diferencia entre las entrevistas reguladas en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal y los interrogatorios regulados en el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal son que las entrevistas se realizan a las víctimas y testigos y pueden tener distintos niveles de formalidad. En los actos urgentes, por ejemplo, dice el mismo código que basta con que el policía judicial anote en su libreta de investigación los datos que encuentre relevantes que pueda mencionar algún testigo. Mientras los interrogatorios se realizan al presunto responsable del hecho, a la persona que se considera que pudo haber sido la responsable de la comisión de la conducta punible, y por tanto esta diligencia tiene unas formalidades adicionales, y es que a la persona interrogada se le debe informar su derecho constitucional a no autoincriminarse y por lo tanto todo, su derecho a guardar silencio. Y el interrogatorio, en cualquier caso, para que sea válido, se tiene que realizar en presencia de abogado con el ánimo de que se respeten y se garanticen los derechos de la persona que se somete a esta diligencia. Bien, en todo caso, cuando hablamos de los actos urgentes, la policía judicial realiza todo este tipo de diligencias según sean pertinentes para el caso, pero tiene el deber de remitir un informe de estos actos urgentes dentro de las 36 horas siguientes al fiscal competente. Y este fiscal tendrá el deber de revisar si estos actos urgentes se realizaron respetando las formalidades legales o si hubo algún tipo de abuso o algún tipo de extralimitación durante su realización. En la práctica procesal, esto de las diligencias que se realizan en los actos urgentes es interesante e importante porque eh, es un momento que se debe aprovechar para recopilar la mayor cantidad de información sobre los hechos que sea posible. Porque luego, cuando se terminen los actos urgentes, la policía judicial tendrá que remitir las diligencias para que sean repartidas a un fiscal y para que entre este fiscal a conocer la investigación. Pero dada la congestión que tenemos en nuestro sistema, esa diligencia puede tardar meses e incluso muchas veces puede durarse hasta años para que un fiscal empiece a revisar el caso pues que le corresponde a uno. Entonces el momento de los actos urgentes se debe aprovechar estratégicamente por parte del abogado que esté involucrado en el caso para que solicitar a la Policía Judicial que realice la mayor cantidad de diligencias posible y que recopile la mayor cantidad de información que sea posible en ese mismo momento. Bien, hablemos ahora del programa metodológico. ¿A qué se refiere el programa metodológico? Una vez han pasado los actos urgentes en los casos en que corresponde, o una vez se ha asignado a un fiscal el conocimiento de una investigación concreta, la primera labor que debe realizar la fiscalía es formular un programa metodológico, que básicamente es un programa, un proyecto, a partir del cual se orienta
la investigación y se fijan los objetivos y las diligencias concretas que se deben realizar con el ánimo de averiguar si los hechos denunciados o los hechos, digamos, conocidos a través de los distintos medios de noticia criminal son verdaderos o no. En este programa metodológico, el papel del fiscal es el de formulador, el de director y el de orientador, y el de los policías judiciales o el de los miembros de policía judicial es más bien de ejecutores, de realizadores de las diligencias concretas. Em, entonces, básicamente el fiscal, junto con los miembros de policía judicial, debe determinar los objetivos de investigación, debe determinar los criterios para evaluar la información, debe delimitar las tareas que se deben realizar y debe fijar los distintos procedimientos de control a realizar. Bien, entonces, eh, esto del programa metodológico es muy importante porque termina siendo el que orienta la investigación que se va a realizar con respecto a los hechos. Por lo tanto, para uno como abogado es interesante, por ejemplo, cuando hacemos representación de víctimas, como en nuestra función en el consultorio jurídico, es estar pendiente de cuáles son las diligencias investigativas que va a solicitar la Fiscalía en el planteamiento de su programa metodológico, sugerir las diligencias que tal vez se le hayan olvidado, que no hayan considerado pertinentes, estar pendiente de que las diligencias se realicen efectivamente y de manera correcta, bueno, etc. Este es como el documento maestro, el documento macro, en lo que tiene que ver con la investigación de la posible conducta punible. Muy bien, volvamos entonces aquí a nuestro cuadro que nos indica los distintos tipos de diligencias que se pueden desarrollar durante una indagación y una investigación. Ya hablamos entonces de la inspección corporal, del registro personal, cuando hablamos de las actividades que requieren orden judicial previa, acabamos de hablar de los actos urgentes y vamos a hablar en este tema, en este video, básicamente de una diligencia adicional, que es el registro y allanamiento, que es de aquellas que requieren orden de fiscalía y control posterior por parte del juez de garantías. ¿Por qué vamos a estudiar esta y no todo el resto que van a exponer sus compañeros, por lo menos algunas de ellas? Porque es posiblemente la que está mejor regulada en el código y lo importante aquí es que aprendamos la lógica de cómo funciona esto de las actividades investigativas y los controles correspondientes para que luego podamos aplicarla a las distintas actividades investigativas posibles. Bien, hablemos entonces de los registros y allanamientos. La regulación jurídica y constitucional de los registros y allanamientos corresponde con una expresión de la protección al derecho a la intimidad y en concreto de la inviolabilidad del domicilio y de la protección de los espacios físicos donde se protege la existencia. El punto es que consideramos la intimidad como un derecho fundamental, relevante, que merece protección en el marco del proceso penal y en particular consideramos que el domicilio o el lugar de residencia es un lugar muy íntimo que merece una protección muy especial a nivel jurídico y que por lo tanto aquellas diligencias procesales que en el marco de una investigación no se obliguen a violar la reserva o la intimidad de ese domicilio, tienen que estar estrictamente reguladas y tienen que tener motivos sustanciales para que se pueda proceder a su efectiva realización. Bien, el requisito fundamental que se ha establecido en el código para que sea procedente un registro o allanamiento es la orden escrita
de autoridad competente. Y la autoridad que se ha definido como competente para expedir esa orden es, como ya lo dijimos, la Fiscalía General de la Nación. Este requisito fundamental tiene algunas excepciones. En algunos casos no se considera necesario que se cumpla con este requisito para que sea procedente un allanamiento. No sé si lo dije, pero para reiterarlo y reforzarlo, un allanamiento implica una diligencia investigativa en que se ingresa, se penetra al lugar de domicilio o al lugar de residencia de una persona con la finalidad de buscar elementos materiales probatorios o con la finalidad de realizar una captura cuando sea necesario. Bien, retomando, tenemos que existen excepciones al requisito fundamental de orden escrita por parte de autoridad competente y la primera de ellas es el consentimiento. Y es que cuando la persona titular del bien eh, que se pretende allanar, que se pretende registrar, brinde de manera libre, espontánea, sin presiones, su consentimiento para que se realice una diligencia de allanamiento, no se hace necesario que se cuente con una orden por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, nos ha aclarado la sentencia C-806 de 2009, que es una de las que ustedes tienen que leer para su taller, que este consentimiento solamente sirve para omitir el requisito de la orden escrita, pero que se deben cumplir todo el resto de los requisitos legales y sustanciales que hacen que sea procedente una orden de allanamiento y que vamos a estudiar a continuación. Además, otro caso en el que no se necesita eh, cumplir con el requisito de la orden escrita de la Fiscalía es el de situaciones de emergencia. Estas situaciones de emergencia pueden ser varias, como la de, por ejemplo, un incendio, un terremoto, bueno, no sé, una calamidad natural que hace necesario el ingreso al domicilio sin la orden, pero digamos el más común para efectos de la práctica de la investigación en el proceso penal son las circunstancias de flagrancia. La flagrancia la vamos a estudiar en detalle en nuestra próxima unidad, la de la captura y su legalización, pero básicamente, de manera muy general, corresponde eh, con la necesidad de capturar a una persona cuando se encuentra cometiendo un delito en el momento, en el acto. Bueno, eso ya lo estudiaremos a profundidad. Pero básicamente la excepción que se genera para los allanamientos es que cuando se esté cometiendo un delito en un domicilio propio o ajeno y se deba ingresar para evitar que continúe ejecutándose, no se requiere de la orden previa por parte del fiscal. Ejemplo, eh, se escucha desde la calle que hay una riña muy grave, o que, mejor, no una riña, sino que un hombre está golpeando de manera muy fuerte a su esposa dentro de su domicilio, y para evitar que continúen los hechos y para interrumpir la comisión de la conducta punible y evitar males mayores, eh, la policía estaría autorizada a ingresar al domicilio de esta persona para pues impedir que se siga ejecutando el delito, aún sin tener orden judicial previa. Y el otro caso es el de la persona sorprendida en flagrancia que se oculta en su propio domicilio. Es decir, la persona es sorprendida en flagrancia en la calle, en un lugar público o abierto al público,
en domicilio de un tercero, etcétera, pero para evitar la acción de las autoridades se oculta en su propio domicilio, en su propia casa. En ese evento no se hace necesaria la orden judicial, perdón, la orden de la fiscalía para que pueda procederse al allanamiento del domicilio. Básicamente esas serían las situaciones de emergencia. Y además tenemos que no se necesita la orden para proceder al allanamiento cuando exista ausencia de expectativa razonable de intimidad. Este caso, en general, el ejemplo clásico es el del inmueble abandonado. Si hay, si una persona, por ejemplo, se refugia en un inmueble que se ve que no tiene puerta, los vidrios están rotos, etcétera, o que es de conocimiento público, que está abandonado, no se necesita eh, orden de la fiscalía para que se pueda proceder a ingresar allí, a recopilar elementos materiales probatorios, a una captura o etcétera. ¿Qué pasa entonces con esto de la expectativa razonable de intimidad? La expectativa razonable de intimidad es un requisito importante para, para que sea necesaria la protección que brinda la regulación de los registros y allanamientos. Y ese requisito se entiende cumplido, se presume en el caso de los propietarios de bienes, de las personas que tienen en posesión un bien o que lo tienen en mera tenencia, como por ejemplo el caso de un arrendatario. En el caso entonces de cualquiera de estas relaciones jurídicas con un bien, se presume que la persona que allí mora tiene una expectativa razonable de intimidad y por lo tanto esta no se puede perturbar, esa no se puede vulnerar sin que se cumplan con los requisitos de los que estamos hablando. Especial situación es la del caso de los visitantes, pues en ella tiene que argumentarse, tiene que alegarse la existencia de una expectativa razonable de intimidad para que se pueda dar su efectiva protección. El caso de los visitantes puede ser el de em, las personas que están, por ejemplo, por ejemplo, aquel a quien se le presta una habitación para que se quede unos días, el amigo, el pariente. em, Se tiene que hablar de cuál es la expectativa de intimidad sobre esa habitación y se tiene que argumentar en el marco del proceso para que se vea si se viola esta o no con la realización de este tipo de diligencias. El artículo 230 del Código de Procedimiento Penal originalmente consagraba una excepción adicional al requisito de la orden emitida por el fiscal y es la del caso de captura del indiciado. Es decir, se profería una orden de captura, se ubicaba que la persona a capturar se encontraba dentro de su domicilio y se pretendía que no se necesitaba una orden adicional del juez de garantías para, perdón, del fiscal para proceder a un allanamiento porque bastaba con la orden de captura o con la necesidad de captura. En este caso, la Corte Constitucional en sentencia C-519 de 2017 aclaró que no es así, que una cosa es la necesidad de captura y otra la protección de la intimidad en el domicilio y por tanto en ese caso se requiere una orden adicional para proceder al allanamiento. Esto además pues con el ánimo sin duda de evitar abusos en el uso de la figura para evitar abusos a los derechos de intimidad y de inviolabilidad del domicilio de las personas, escudándose en la excusa de que se pretendía realizar una captura. Bien, más allá de la orden escrita, existen unos requisitos sustanciales para que sea procedente una diligencia de allanamiento. Estos están particularmente desarrollados en la sentencia C-591 de 2005. Te invito a los que puedan revisar.
Así, la orden de allanamiento debe tener, por un lado, un fin determinado. Tiene que tener un objetivo claro de por qué se realiza esta diligencia. Y ese fin no puede quedar en abstracto, no puede ser genérico, sino que tiene que ir dirigido a un objetivo probatorio concreto. Además, deben existir motivos razonablemente fundados que justifiquen la realización de la diligencia. Como ya vimos cuando hablamos del registro personal y la inspección corporal, exis- existen distintos estándares de prueba en nuestro esquema de procedimiento penal y los motivos razonablemente fundados suelen ser los menores de ellos. Tenemos los motivos fundados, la inferencia razonable, la probabilidad de verdad y la certeza más allá de la duda razonable. En este caso, nos estamos moviendo de acuerdo con nuestro legislador para justificar los allanamientos en el estándar de los motivos razonablemente fundados. Y particularmente el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal precisa de manera, digamos, más clara cuál es el respaldo probatorio que debe existir para que en un caso se pueda considerar que existen motivos fundados. Y lo que dice este artículo 221 es que tienen que existir al menos informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o elementos materiales probatorios que vinculen con verosimilitud el bien a registrar con el delito acaecido. Este, al menos que está en el enunciado del artículo 221, es bien importante porque nos aclara que no nos encontramos en este caso en una situación de tarifa legal probatoria. Si ustedes recuerdan, eso lo hablamos en algún momento, pero la tarifa legal probatoria se refiere a que cuando existan X medios de prueba, los hechos se van a considerar automáticamente probados. En este caso no es así. Nos indica el código, al menos tienen que existir estos elementos de prueba, estos medios de prueba, pero no necesariamente su existencia basta para que se considere que existen motivos fundados para considerar válida la diligencia. De cualquier manera, además es interesante que el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal nos remite a la noción de verosimilitud. Y la verosimilitud, si ustedes miran el diccionario, corresponde que, con, con que los motivos fundados sean creíbles, tengan apariencia de verdaderos. Y nos está dando, por lo tanto, una guía de cómo debemos interpretar el estándar de prueba y además nos muestra que es un estándar en principio bajo. No estamos haciendo una exigencia muy grande, argumentativa a la Fiscalía para que considere procedente una orden de allanamiento y por tanto una invasión a la intimidad de los ciudadanos. Eh, Volvamos, estamos hablando de los requisitos para que proceda el allanamiento y uno adicional a los que ya les mencioné es la determinación precisa de los lugares que se han de registrar. En principio están prohibidas los señalamientos en abstracto genéricos de un lugar para que se pueda registrar de manera arbitraria. Se debe precisar en la orden los lugares específicos que están autorizados al registro. Sin embargo, este es un punto concreto que trabajamos bien en el taller que ustedes tienen el deber de realizar y está bien desarrollado en la sentencia C-131 de 2007. Entonces, digamos que eso en concreto espero que lo desarrollen en el taller. Además, como requisitos, se prohíbe que se afecten objetos no susceptibles de registro y que se cumplan los plazos de la orden que se establecen en la orden para la realización de la diligencia. Además, para los casos de flagrancia, cuando la flagrancia excepcionalmente legitima la realización de un registro o allanamiento, se tendrá que verificar que efectivamente se esté dentro de alguna de las causales de flagrancia en los términos establecidos en la Constitución y desde luego en el Código de Procedimiento Penal.
Bien, entonces, una vez dada la orden de registro por parte de la Fiscalía y realizada la diligencia de registro o allanamiento por parte de los miembros de la Policía Judicial, se debe proceder al control posterior de la diligencia por parte del juez de control de garantías. La regulación de este control posterior está en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, que precisa que dentro de las 24 horas siguientes a cuando se recibe el informe de policía judicial, el fiscal debe presentarse ante el juez de control de garantías para realizar el control para que se realice el control de legalidad. Las sentencias C1092 de 2003 y C131 del 2007 han precisado el alcance de ese control por parte del juez de garantías y nos han dicho que es un control amplio e integral de la medida. Y eso implica que el juez de control de garantías tiene la facultad tanto de controlar la orden emitida por el fiscal como la forma en que se practicó la diligencia. En cuanto a la orden que se controla, pues se controla que se haya expedido en debida forma, que la autoridad que la expidió tenga la haya tenido la competencia para hacerlo, pero sobre todo, sustancialmente, que efectivamente los motivos fundados eh, existieran para que se procediera a restringir el derecho a la intimidad de las personas afectadas. Y en cuanto a la forma de aplicación o de la forma de práctica de la diligencia, lo que se controla es que la diligencia se haya realizado de acuerdo con la autorización de la orden, que no se hayan extralimitado eh, y adicionalmente que no se hayan vulnerado en general derechos fundamentales de manera abusiva durante la diligencia señalada. Por ejemplo, una práctica abusiva de un allanamiento sería aquella en la que, digamos que se da una orden de allanar la Juan de Castellanos, pero solo se autoriza allanar el cuarto piso, pero al final los miembros de la Policía Judicial deciden arbitrariamente eh, revisar además todos los salones de la institución. En ese caso, se ha dado una práctica abusiva del allanamiento y por lo tanto esto sería susceptible de control del juez de garantías que podría declarar ilegal la diligencia. En esta, en esta audiencia de control por parte del juez, hay varios posibles participantes que son el fiscal, los funcionarios de policía judicial, los testigos cuyas declaraciones fundamentaron la orden y el imputado y su defensor. Frente a este tema de la participación del imputado y su defensor en la audiencia de allanamiento, también tienen una pregunta concreta en el taller y por lo tanto eso se los dejo para que lo desarrollemos ya sea en los comentarios presenciales en las clases o que ustedes lo desarrollen en sus trabajos. Una vez se le presentan al juez por parte del fiscal los fundamentos que motivaron el allanamiento y los elementos, y digamos que se le presenta cómo se realizó la diligencia, el juez tomará una decisión con respecto a la legalidad o ilegalidad del allanamiento, lo hará de plano, y esta decisión será impugnable en los términos del código que ya vimos y por lo tanto procederá contra la decisión recurso de reposición y de apelación. Muy bien, esto entonces es todo lo que quería mencionarles en este primer video. Espero que les sirva, que les guste, que los ayude a abordar el tema de una manera más dinámica y los espero en próximos videos sobre los distintos temas a trabajar. Muchas gracias.